Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, amado Rey, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Dios, que estás aquí en medio nuestro. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, tomando el control de este tiempo. Que seas tú hablando a través de mi boca, oh Espíritu Santo de Dios. Que seas tú ministrando cada corazón, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te pasees, que sea tu presencia, que sea tu unción, que sea tu poder en este lugar. Atamos al hombre fuerte, atamos todo espíritu de confusión, todo espíritu de perturbación que quiera venir a levantarse en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, oh Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas. Señor, te necesitamos cada día más. Te necesitamos cada momento, Dios y Rey. Espíritu Santo de Dios, te amamos. Que allí donde usted está, usted pueda hablar con el Espíritu Santo de Dios, el que está al lado suyo, su compañero, su confidente. Que usted le pueda entregar sus cargas, que usted le pueda entregar su necesidad, su aflicción. Vamos, dígale con sus propias palabras: Espíritu Santo de Dios, si se siente cansada, cansado, hoy te entrego mi carga. He venido cansada, he venido cansado de la semana, Espíritu Santo de Dios. Y yo necesito que seas tú, Señor, que me llenes de tu fuerza, que me llenes de tu poder, Señor Jesús. Porque a veces con el continuo trabajar de cada día, las mujeres con el oficio, el hombre con el trabajo, con el diario vivir, nos cansamos. Señor, yo hoy te entrego esa carga, ese cansancio, esa necesidad, la coloco ante tu altar. Y te pido que me des nuevas fuerzas hoy en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú levantándome en esta noche. Que yo salga distinta como entré hoy, Señor. Que yo salga renovada por ti, oh Señor Jesús. Que seas tú hoy vivificándome, que seas tú hoy llenando mi corazón. Señor, yo te pido perdón por cada falta, por cada falla cometida hasta hoy. Y te pido que seas tú limpiándome, Señor Jesús. No te quiero fallar, Dios. Te doy las gracias, la gloria, la honra y el poder son tuyos, Señor. Y que seas tú ministrando cada vida y cada corazón, y que esta semilla dé fruto al 100%, Dios. Te damos las gracias, la gloria, la honra y el poder son tuyos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. El título del mensaje para esta noche es: el pecado de no confiar en Dios. Amén. Y la Biblia registra muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios, pero más de varones de Dios, que de pronto el Señor les entregó algo especial o un propósito específico desde que nacieron, pero que cuando ya llegaban a la mitad de sus días, como que se desviaron y no pudieron cumplir ese propósito del Señor por no confiar en Él. Y uno de esos hombres fue Saúl, ¿verdad? Saúl fue un hombre, muchas veces se ha hablado aquí de Saúl, fue un hombre al cual el Señor lo instituyó por rey, pero por eso mismo de no confiar en el Señor y de tener una vida de prepotencia y de altivez, su final no fue bueno. También vemos un ejemplo como el de Salomón, ¿verdad? Que el Señor le colocó como esa tarea bonita, pero a la vez pesada, de construir el templo de Dios con las especificaciones que el Señor le había establecido. Pero ¿qué sucedió con Salomón? Salomón al final de sus días fue un hombre que no llevó una vida ordenada, no supo confiar en el Señor y su final no fue bueno. Amén. Y así podemos ver muchos hombres de Dios. En esta noche el Señor me colocó en el corazón de hablar de Sansón. Amén. Pero antes de entrar en materia y a manera de introducción, quiero hacer una primera parte de esta introducción para hablar del pecado, de no confiar en Dios. Primero quiero establecer que nos quede bien claro qué es confiar en el
Señor. Amén. Y a veces decimos, pero bueno, si eso es fácil, confiar en Dios es sencillo. Usted va por la calle y usted le pregunta a alguien, ¿tú confías en el Señor? Y estoy segura que le dice, sí, claro que sí, yo confío en Dios. Amén. Porque se nos vuelve como que una frase repetitiva y como que va careciendo del valor que tiene verdaderamente, ¿cierto? Pero el confiar en Dios son muchas cosas importantes. Yo pienso que el confiar en Dios encierra mucho más que una simple palabra, una simple frase. ¿Sabes? Cuando nosotros decimos que confiamos en el Señor, nuestra vida tiene que ser distinta. Amén. Nuestra vida tiene que cambiar, nuestras actitudes, nuestros actos, nuestros hechos, la manera de movernos, hasta de hablar tiene que cambiar. Amén. Es comprometernos en un pacto sagrado con el Señor. Es cuando usted le dice, Señor, yo voy a dejar de hacer mi voluntad, te entrego mi vida y voy a comenzar a hacer la tuya. Amén. Y no es fácil. ¿Qué más es confiar en el Señor? Es demostrarlo con ellos, como te decía anteriormente. Es permanecer en el Señor. Pero sabe, averiguando, investigando acerca de lo que es verdaderamente confiar en el Señor, llegué a una conclusión. Y es que confiar en el Señor es obedecerle a Él. Encierra una sola palabra, obediencia. Amén. ¿Y qué es obedecer al Señor? ¿Qué significa la palabra obediencia? La palabra obediencia significa cumplir con las órdenes o instrucciones de un ser superior. Amén. ¿Sabes en hebreo qué significa obedecer? En hebreo, obedecer viene de la palabra sham. Significa prestar oído, escuchar, prestar atención. Pero también shama significa obedecer. O sea que si reunimos estas dos palabras, obedecer, ¿qué significa? Saber escuchar la voz de Dios. Amén. Nuestro oído como hijo de Dios tiene que estar pendiente, amén, de lo que el Señor nos quiere decir para poder manejar nuestra vida. Ahora, como segunda introducción, ya hablamos de lo que es confiar en Dios. Ahora, ¿qué es no confiar en Dios? Pero usted me dirá, bueno, pero es lo contrario de confiar en el Señor. Y exactamente es eso. No confiar en el Señor es cuando usted hace exactamente todo lo contrario a lo que el Señor le dice. Amén. Entonces, en conclusión a esta segunda introducción, que es no confiar, es desobedecer al Señor. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3? Ahí podemos ver un ejemplo bien claro de lo que es desobedecer al Señor. No lo voy a leer todo, Génesis capítulo 3. No lo voy a leer todo porque es bastante largo, pero es la historia. Dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuántos conocemos esta historia? Y es la historia, amén. Ahí le estaba hablando la serpiente, que era el mismo Satanás, a la mujer, ¿verdad? Y ese podemos ver un claro ejemplo de desobediencia, y que esa desobediencia tuvo sus consecuencias. Amén. Así que ya entrando en materia, o sea que confiar en Dios es obedecer, y tenemos ese punto ahí. Y no confiar en el Señor es desobedecerle a Él. Amén. Entonces, ya entrando en materia, yo les hablaba y les decía que íbamos a hablar de un varón de Dios que tenía por nombre Sansón, ¿verdad? De pronto en las iglesias no se habla mucho de él, lo hemos visto en las películas cuando son la semana de Semana Santa, ¿verdad? Pero ¿quién era Sansón? La Biblia registra que Sansón, el padre de Sansón, llevaba por nombre Manoa, ¿verdad? Y la esposa de Manoa, que es la mamá de Sansón, era estéril. Al igual que Sara, que Ana, que Isabel y todas esas grandes mujeres que registra la Biblia, ella era estéril, la mamá de Sansón. Y el Señor se le apareció de igual forma a la mamá de Sansón, y después se le apareció a Manoa. Y fue el nacimiento de Sansón igual a los de Isaac y de Juan el Bautista y todos estos grandes hombres de Dios. Fue anunciado por un ángel. Esto lo podemos ver registrado en Jueces capítulo 13, versículo 3.
Y vamos a leer la palabra del Señor. Jueces 13 dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole: he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. El 4 dice: ahora pues mira, que ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. El versículo 5: porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Yo tengo aquí en mi versión: él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¿Sabes? Desde un principio, desde antes que Sansón fuera formado en el vientre de su madre, ya el Señor tenía un propósito claro y específico con él. Si te pudiste dar cuenta cómo el Señor, desde antes de estar formada, la primera, hasta la celulita más pequeña todavía no estaba formada, en el vientre de la mamá de Sansón, y ya el Señor tenía un propósito específico en la vida de Sansón. ¿Sabe? El Señor quería que Sansón librara a Israel del ejército enemigo. Y cuando yo meditaba en esto, el Señor me hablaba de que así como Sansón tenía un propósito específico desde antes de nacer, cada uno de nosotros, el Señor tiene un propósito específico aún desde antes de ser formado desde el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. ¿Sabes? El Señor te formó con un propósito específico. Amén. Aleluya. ¿Sabes? No sé si a usted le dijeron esto, pero a mí en el colegio me decían algo. Me decían: tú eres el resultado de que muchos espermatozoides corrían y uno solo, el triunfador, el victorioso, fue el que fecundó el óvulo de tu mamá. Por eso es que somos victoriosos. Por eso es que somos mujeres y hombres de Dios. Amén. Victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que busques en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Y mientras lo vas buscando, ¿sabes? Te quiero decir algo. El Señor le entregaba a Sansón algo especial. El Señor le estaba diciendo: yo te estoy entregando una autoridad especial, Sansón, porque yo te estoy dando una autoridad para poder combatir al pueblo enemigo. Y el Señor te quiere decir en esta noche, como pueblo de Dios, Él nos está entregando en esta noche una autoridad especial. De pronto tú me dirás: no, yo sé que tengo una autoridad en Cristo Jesús desde que lo recibí, pero muchas veces esa autoridad nosotros la mantenemos guardada y no la sabemos ejercitar y no la sabemos emplear. Amén. Y el Señor es lo que te quiere decir en esta noche. No puedes dejar guardado eso que Él te ha entregado especial, esa autoridad especial. Mira lo que dice Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. ¿Sabe? Cuando yo estudiaba acerca de lo que era arrancar y derribar, arrancar dice, es quitar por la fuerza algo de manera violenta. Amén. Y cuando me habla de derribar, es cuando tú tiras al suelo a una persona o cosa que está de pie con una fuerza y un ímpetu desbordante. O sea que nadie te puede detener. Amén. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Que Él nos ha entregado, estamos hablando de autoridad, que Él nos ha entregado a nosotros como hijo de Dios esa autoridad. Tú tienes la autoridad sobre tu propia vida. Tú tienes la autoridad para arrancar ese peso que hay sobre tus hombros. Tú tienes la autoridad para poder sanar esas heridas que hay en tu corazón. Tú no puedes seguir día tras día pensando en el pasado, en lo que va por encima tuyo, en aquello que te atormenta, en aquello que es que me pesa, es que no puedo, es que yo no sé, Señor. Amén. El Señor hoy te quiere decir eso, que tú puedas arrancar todo peso, todo dolor, toda aflicción, todo yugo que te acompaña de tu pasado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y también quiere que derribes. Ahí habla de derribar, que derribes al enemigo. ¿Sabes? Cuando yo estudiaba esto de derribar,
el Señor me hablaba de algo, y es que me decía, es que a veces la gente cree, o mis hijos creen que yo soy su enemigo. Porque a veces cuando nos suceden muchas cosas difíciles en nuestra vida, como que le echamos la culpa a Dios y le decimos, Señor, ya como que te estás pasando conmigo, ¿cierto? ¿A cuánto les ha pasado? Como que, Señor, pareciera que no hubiera nadie más en el mundo y solo existiera yo. Señor, yo paso por un charquito y yo creo que el charquito a mí me ensucia, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos sucede. Y el Señor te quiere decir, ¿sabes? Yo no soy tu enemigo. Tu enemigo es Satanás. Amén. Pero ¿sabes qué te quiere decir también? Que ese enemigo está derrotado, que ese enemigo está bajo tus pies y que no tiene ningún poder ni autoridad sobre tu vida, ni la de tu casa, ni tu trabajo, ni tu familia, ni nada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Pero dice también la palabra que tenemos autoridad para destruir y demoler. Y cuando yo estudiaba estas palabras, pude leer una historia muy interesante, me llamó mucho la atención y aprendí mucho de ella. Y esta historia habla de un hombre que tenía un terreno baldío y no tenía nada construido ahí en ese terreno. Y este hombre dijo, voy a contratar a un arquitecto, unos ingenieros, y yo quiero construir un edificio bien construido en este lugar. Un edificio bien bonito con un buen cimiento. Pero ¿qué sucedió? El hombre vino y dijo, y se buscó a estos arquitectos, a estos ingenieros, y dijo, voy a buscar una persona que dirija esta obra. Y se buscó una persona bien responsable, bien recomendada, y le encomendó esa obra y le dijo, yo me tengo que ir, pero ya cuando venga yo tengo que ver la obra hecha. Cuando pasa el tiempo, el hombre regresa. Estoy hablando de destruir y demoler. Cuando ve el edificio dice, pero esto no fue lo que estaba en los planos, esto no fue lo que estipuló el arquitecto, esto no fue lo que estipuló el ingeniero. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué crees que hizo el hombre? Se molestó y echó fuera al que estaba encargado de la obra. ¿Qué hizo él? Él dijo, no, yo voy a derrumbar, destruir y demoler este edificio porque no me gusta cómo está hecho. Está hecho de una manera que no es la correcta. ¿Sabes? Y el Señor me daba una enseñanza preciosa a través de esto. Cuando nosotros no conocemos de Dios, nosotros somos nuestros propios arquitectos. ¿Cuántos saben eso? Cogemos el plano y nosotros mismos lo dibujamos, ¿verdad? Y le decimos, Señor, no, yo voy a comenzar a trabajar aquí porque aquí es que me gusta. Y el Señor te dice, no, pero no, ese no es es que yo quiero ahí. Señor, yo voy a coger para la derecha porque para la derecha, y el Señor es para la izquierda, no, es para la derecha. Y comenzamos a hacer un plano propio, ¿verdad? De nuestra propia vida, sin dejar que el Señor intervenga. Pero me decía el Señor, ¿qué pasa cuando llegan a mis caminos? Yo cojo ese plano y digo, ¿sabes qué? Ese plano no me gusta, como dijo el hombre encargado de la obra. Este plano no, Señor, sí, ese plano no me gusta. Y coge el Señor y bota ese plano y comienza a hacer su plano, a trazarlo a la manera de Él. ¿Sabes? Y eso es lo que nos pasa cuando llegamos al Señor. Entonces nos incomodamos, nos duele, ¿verdad? No aprendemos como que a descansar en el Señor y decimos, ¿por qué desde que llegué a la iglesia todo lo malo me pasa? Y no es que te pase todo lo malo, te está pasando todo lo bueno, porque el Señor está cambiando el plano que tú tenías, que según tú era el plano original. El Señor está comenzando a hacer un plano nuevo de tu vida. El Señor está comenzando a hacer un buen cimiento de tu vida. El Señor está comenzando a poner cada ladrillo de tu vida. Amén. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? El Señor está comenzando a formar cada parte de tu corazón, cada parte de tus emociones, cada parte de tus sentimientos, y eso nos duele. Amén. Por eso hablaba de destruir y demoler. Es necesario que eso suceda en nuestra vida. Amén. Pero también dice que Él nos ha dado autoridad para construir y plantar. Amén. Después que el Señor vino y armó todo de nuevo, ¿qué hizo? Construyó y plantó un bonito edificio.
Y eso es lo que el Señor te está diciendo. Después que pase por ese tiempo de prueba, de necesidad, de aflicción, no te preocupes, que viene un tiempo nuevo. Viene un tiempo de construir y plantar. Pero no solamente va a ser para ti, también va a ser para los tuyos. Van a ser para los que te rodean. Amén. ¿Cuántos no pueden creer que va a ser así? Amén. Aleluya. Eso fue lo que pasó con Sansón. Desde el vientre de su madre, el Señor le entregó autoridad contra el pueblo enemigo. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros y te dice en esta noche: yo te he dado autoridad. Amén. Para destruir, para demoler, pero también para construir y para plantar. Pero ¿sabes qué? El Señor le dio para la vida de Sansón una serie de instrucciones. Diga, instrucciones. Amén. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Jueces capítulo 3, versículo 3 al 5. Jueces 13, 3 al 5. Y dice: a esta mujer apareció el ángel, lo estábamos leyendo ahorita. Dice: y díjole, he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Amén. El 4 dice: pues mira que ahora no bebas vino ni sidra. Eso fue algo que instituyó el Señor en la vida de Sansón, que no tomara vino ni sidra, que no comiera cosa inmunda, es el segundo punto. Y el tercero dice: porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza. El Señor le decía a Sansón, ¿verdad? Y le dijo a sus padres desde antes de nacer: bueno, está bien, van a ser un hombre que va a pelear contra el pueblo enemigo, los filisteos, y levantará la nación de Israel. Pero hay unas especificaciones. Primero, que no podía tomar vino ni sidra. Segundo, que no podía cortar su cabello. Era un voto que ejercían en ese tiempo en el Antiguo Testamento. Amén. Y tercero, que no se acercara a persona o animal muerto. Cuando yo leía esto y leía la vida de Sansón, yo decía, porque Sansón fue un hombre, cuando usted llega a su casa, ojalá y pueda leer esta historia completa. Sansón fue un hombre que siempre fue como llevado a buscar mujeres distintas al pueblo de Israel. Siempre buscó filistea, siempre buscaba mujeres distintas de su distinto pueblo, distinta cultura de la de él. Mujeres que adoraban otros dioses, y esto le desagradaba al Señor. Cuando yo meditaba en esto, ¿sabe que el Señor me llevaba algo? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo estudiaba esta palabra, yo le decía: Señor, si tú sabías que Sansón era así, ¿por qué lo escogiste a él? Y el Señor me decía algo bien importante, porque igual me pasó con Saúl. El Señor es Dios y Él sabe quién eres tú y quién soy yo, y cuál va a ser nuestro final. Pero el Señor me decía: es que todos somos pecadores y todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Sansón, la palabra lo dice. Pero dice que cuando tú llegas a Cristo, tú eres nueva criatura, y que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Amén. Y Sansón era un hombre igual que tú y que yo. Era un hombre pecador, pero era un hombre que a la vez también buscaba del Señor. Amén. El Señor me decía: nadie es distinto delante de mi presencia, nadie es especial. Todos son pecadores, y a todos los miro con iguales ojos. Amén. Por eso Sansón no es distinto a ninguno de nosotros, y aún cometiendo errores, el Señor lo tenía en cuenta. Y es lo que sucede en nosotros, y es la ventaja que tenemos nosotros, que sabemos que si caemos, tenemos un Dios que nos levanta y un Dios que nos perdona. Amén. Y cuando leí acerca de vino y sidra que no podía tomar, yo investigaba algo y me di cuenta de que Sansón aún en eso cayó. La Biblia no registra específicamente que él tomó vino ni sidra, pero dice que él le hizo una gran fiesta a una mujer que se llamaba Timna, pero que no era de su pueblo. Y si usted cree que no era del pueblo de él, que era una mujer pagana, amén, mundana, ¿qué cree cómo fue la fiesta? Una fiesta grande,
grande, donde había vino, donde había, cierto. Entonces se supone que de pronto hasta eso hizo Sansón, tomó vino. Pero también dice que hay otro pacto que había hecho y era el que no acercarse a animal muerto ni a persona muerta. Y dice la Biblia registra que él luchó contra un león y lo pudo matar. Y cuando venía de regreso, el león muerto estaba lleno de un enjambre de abejas y tenía miel. ¿Y él qué hizo? Comió de esa miel que tenía el león. Ahí también él, ¿qué hizo? Cortó el pacto que había hecho con Dios, se acercó a animal inmundo. Y el más, de pronto, se puede decir, el más difícil de todos, que era el de su cabello. ¿Cuántos vieron en las películas que la fuerza de Sansón estaba en su cabello y que no podían ni siquiera cortarle un pedacito de cabello porque él perdía su fuerza? Amén. Y dice la palabra que una mujer llamada Dalila se aprovechó de él. ¿Y de dónde era Dalila? Igualmente, filistea, del pueblo enemigo, del pueblo al que Dios había enviado a Sansón a que pudiera combatir con ellos para acabar, porque ellos estaban luchando contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Amén. Pero ¿qué hizo Sansón? De igual forma, se venció y cortó también ese pacto que había hecho Dios con él y le entregó a Dalila el secreto de su fuerza. Pero ¿sabes qué? Me decía el Señor algo bien importante y que me llegó al corazón, y es que la fuerza de Sansón no estaba en su cabello. Y muchas veces creemos que la fuerza, si le cortaban el cabello, ¿sabes? La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón estaba en que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y cuando él se apartó de Dios, el Espíritu de Jehová se fue de la presencia de Sansón. Y Sansón quedó solo. Sansón quedó sin fuerza espiritual en su vida. Por eso Sansón fue vencido por los enemigos. ¿Y sabes qué te dice el Señor en esta noche? Es bien importante que lo puedas entender. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar agarrados de su presencia. Amén. Sin Él nada somos. ¿Sabes? Muchas veces creemos que podemos hacer nuestra vida a nuestra manera, a nuestro acomodo, como nosotros creemos y queremos. Pero el Señor te quiere decir en esta noche: sin mí nada soy. Amén. La presencia de Dios es la que te va a dar la fuerza espiritual para seguir avanzando. La presencia de Dios es la que te va a dar la fuerza espiritual, no solo para que sigas avanzando y te da la fuerza, también te da fuerzas físicas, porque en el desafío del día a día nos cansamos. Y el Señor te dice: solo en mi presencia es que puedes salir adelante. ¿Sabes? Yo conocí una historia de un hombre hablando de esto, de lo que fue la vida de Sansón, y que fue un hombre que Dios le entregó un propósito, pero de pronto no lo entendió. El Señor tenía como que muchos sueños, muchos deseos con Sansón, y de pronto él no lo entendió. Y este hombre era un hombre de Dios. Conocí la historia de este hombre, un hombre de Dios que servía en la iglesia, que servía en lo que se le ofrecía en el templo, pero que llegado un tiempo se cansó de lo que le sucedía, por los problemas, por los afanes de la vida, y dijo: ¿sabes qué, Señor? Ya yo me cansé, yo veo que en mi vida no pasa nada. Y el Señor, y este hombre, este varón de Dios, después de ser un hombre de Dios, dejó de asistir a la iglesia y se fue para el mundo. Y estando en el mundo, ¿qué comenzó a hacer? Se fue en contra de Dios y de todo lo que tenía que ser, que tenía que ver con Dios. ¿Qué hizo? Adulteró, pecó, se fue en contra de su familia, de sus hijos, dejó el trabajo, su vida se volvió un desastre. Amén. Cuando ya él se vio en lo profundo del hoyo de la vida, entonces él decidió levantarse y dijo: Señor, yo como que te voy a buscar nuevamente porque esto no me dio resultado. Amén. Y este hombre volvió y buscó a su pastor,
Le pidió perdón y le dijo: ay, ¿sabe qué, pastor? Yo como que me equivoqué, yo hice mal, yo quiero como que tomar nuevamente el camino, ¿qué hago? Y el pastor, ¿sabe qué le dijo? Bueno, yo te voy a encomendar algo, te voy a decir que hagas algo. Tú vas a coger este saco de plumas y cuando vayas camino a tu casa, tú las vas a regar en el camino. Ay, ¿qué más hago? No, ves a tu casa y vienes mañana a la otra parte de la consejería. Este hombre salió camino a su casa y iba regando las plumas en el camino. Era un saco de plumas bien grande y las iba regando en el camino. Cuando ya se le acabaron las plumas, se fue para su casa a dormir. Al día siguiente va donde el pastor nuevamente. Bueno, pastor, ahora vengo por la segunda parte de la consejería, ¿ahora qué hago? El pastor le dijo: bueno, ahora te devuelves y recoges las plumas que regaste. Le dijo: pastor, pero eso es imposible. Y el hombre le dijo: por eso es que también es imposible recoger los pedazos del daño que le hiciste a tu esposa. Es humanamente imposible, ¿verdad?, recuperar tu hogar, pero en Dios es posible. Amén. Es como imposible decirle: Dios, perdóname, humanamente hablando, pero ¿sabes qué? Si tú te acercas al Señor, todo es posible. Amén. Es imposible que puedas recuperar tu hogar hablando humanamente, pero en el Señor todo es posible, le dijo el pastor. ¿Sabes qué? Eso fue lo que le sucedió a Sansón y es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Sansón fue un hombre que de pronto quiso retomar el camino. Sansón fue un hombre que fue puesto preso después de esto. A Sansón le sacaron los ojos. Sansón fue torturado, fue golpeado, fue lleno de burla. Y ¿sabes qué? Fue como que, fue puesto en la cárcel. Fueron momentos difíciles los que vivió Sansón. Pero allí, estando en ese tiempo difícil, Sansón recapacitó. Sansón pensó, no lo dice la Biblia, pero dice allí que cuando estaban el ejército enemigo, el contrario, el pueblo filisteo, estaban celebrando de que por fin habían acabado con Sansón, le daban gracias a su Dios con D minúscula. Vamos a verlo en Jueces 16:23. Mejor lo leemos. Dice: entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Ellos estaban celebrando de que Sansón por fin lo habían derrotado y que era el Dios de ellos el que les había entregado la victoria. Amén. Pero ¿sabes qué dice Jueces 16:28? Y se puede decir que es la respuesta a ese versículo. Dice, me gustó mucho, dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Sabes? Aquí Sansón pudo recapacitar de lo que le estaba sucediendo. Amén. Aún siendo en los últimos días de su vida, porque allí Sansón estaba mal, allí Sansón estaba rodeado del pueblo de los filisteos. Ellos estaban celebrando, ellos estaban en una gran fiesta, ellos se estaban emborrachando y ellos estaban lanzándole vituperios y cosas feas a Sansón, diciéndole cosas como que no sirve. Mira en lo que has quedado, Sansón. Pero Sansón, ¿sabe qué hizo? Recapacitó. Amén. Y yo te invito a que ahora en este momento puedas ponerte en pie. Y que en esta noche puedas recapacitar, así como hizo Sansón. ¿Sabes? De pronto fue un momento bien difícil el que tuvo Sansón frente a sus enemigos. Sansón llegó a la cárcel. No sé por lo que estás pasando. Hay distintas cárceles. Está la cárcel de pronto de la soledad. Está la cárcel de pronto
tristeza, del temor, del dolor. Está la cárcel de la aflicción. Está la cárcel de la enfermedad, como le pasó a Sansón. Pero ¿sabes qué? Sansón hizo algo. Sansón clamó a Jehová. Y Sansón le dijo: Señor, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Yo te invito a que en esta noche tú puedas entregarle este tiempo al Señor. Y que en esta noche tú le puedas decir: Señor, ¿sabes qué? Te he fallado. ¿Sabes qué, Señor? No ha sido fácil. Señor, de pronto he renegado de ti. Señor, de pronto he dicho: ¿para qué llegué a la iglesia, Dios? Si todo lo que hago, todo me ha salido mal. Señor, todas las cosas por las cuales te he clamado aún no han llegado. Pero sabes, el Señor te dice en esta noche: para todo hay un tiempo y una hora específica en el Señor. Que en esta noche tú le puedas decir: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero aprender a confiar en ti. Señor, yo no quiero ser un Sansón más, de cometer el pecado de no confiar en ti, sabiendo que las consecuencias no son buenas. Señor, ayúdame. Oh Señor, levántame. No es fácil, Señor, el proceso. No es fácil el proceso, Dios. Pero Padre, yo sé que si tú estás conmigo, que si tú eres levantándome, que si tú eres ayudándome, yo sé que sí voy a poder, oh Dios. Vamos allí donde está, hable con el Señor. Que se pueda escuchar y que le pueda decir: Señor, ayúdame. Oh Señor, ayúdame a confiar en ti. No es fácil, Dios. No es fácil, porque cuando hay escasez, Señor, no es fácil confiar en ti. Señor, cuando estoy en la aflicción, no es fácil confiar en ti, Señor. Cuando estoy en el dolor, Dios, no es fácil confiar en ti. Pero Señor, yo sé que con tu ayuda puedo hacerlo, Dios. Y porque sé que, como lo dice tu palabra, lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Por eso yo te pido, Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame a que yo pueda aprender a confiar en ti en esta noche, oh Dios. A que yo pueda decirte, Señor Jesús: acuérdate ahora de mí. Ayúdame a forzarme, oh Dios. Ayúdame a levantarme, Señor. Ayúdame. Señor, soy débil. Vamos, dile a Él con todo tu corazón: Señor, soy débil. Señor, no puedo solo. Señor, yo necesito que me ayudes. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor y Rey. Hoy exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Padre, porque es tu presencia que nos levanta. Es tu presencia, oh Dios, que nos llena. Es tu presencia, oh Dios, que se lleva el miedo, que se lleva el temor, que se lleva la angustia, la aflicción, Dios. Señor, aquí hay un pueblo que te necesita, oh Dios. Aquí hay un pueblo, Señor Jesús, que necesita de tu abrazo y de tu amor, oh Dios. Un pueblo que necesita ser levantado en esta noche. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, oh Señor amado. Señor, no sé qué vistes en mi vida. Señor, no sé qué vistes en mí, oh Dios. No sé lo que vistes en mí, oh Dios, para amarme,
Esperado.